Etiquetar, botón. Tocar 2 veces para activar. Etiquetas disponible. Usa desliza hacia arriba y hacia la derecha para ver. Ajá. ¿Alguien me escucha del otro lado de la estación también? Estoy practicando, pero creo que ya me sale. Aquí, Isaac Newton. Hola, señor Newton, disculpa, ahora sí por el intercomunicador. Ya voy a entrar a la cabina. Solo estaba reparando el sistema eléctrico. Ahora entiendo por qué fallaba la lamparita hace ratito. Había un corte de circuito en el área del panel solar. Así que voy a entrar inmediatamente y empezaremos a grabar. Ok, gracias, Tenix. Ya estoy aquí en la cabina terminando de hacer unas cuantas ecuaciones que saqué yo. Mejor luego que yo. Sí, sí. Ok, ya voy a entrar. Ok, Isaac Newton. Contraseña para entrar. Azetamix.com. Contraseña aceptada. Pase. Acceso liberado. Abriendo escotilla en 3, 2, 1. Explosión. Vibración tóxica en 5, 4, 3, 2. Es seguro quitarse el casco. Ay, ya mejor. Ay. Está de casco de nuevo. Bueno, sí, mejor por la seguridad. Ay, bueno. ¿Cómo está, señor Newton? Sí, señor, Mix. Pues aquí estoy esperando ya para que leamos. Estaba terminando de hacer unas ecuaciones que estaba investigando y leer unos cuantos libros que están por aquí muy interesantes. Sí, ya descubrí la reserva de los libros aquí en la estación espacial. Bueno, yo voy a ir programando la computadora para ya empezar con AZ Mix. A ver. Volver. Sin etiqueta. Siguiente. Ahí está. Tocar 2 veces para activar. Listo. Bueno, creo que ya nada más falta. Es el disco. Ok. Ya falta que el anuncio por el comunicador. Espérame. Se le deja a Lali Subi que se le necesita en el área de grabación de la estación espacial de Azetomix. Se le informa a Lali Subi que se necesita en el área de grabación de Azetomix. Ya ahorita nos contestará. Ahorita viene. Me toca por el interfón. Ahora sí voy a poner el intro que empiece Azetomix. Siguiente botón. Ahora que me dejan. Azetomix presenta una de las grandes obras escritas por la ciencia, la teoría del todo de Stephen W. Hawking. Eso es conducción de Asphalt XD, efectos especiales igual de Asphalt XD. En voz de Loli Subi. Con nuestro invitado siempre, el científico, astrónomo y matemático del siglo XIX, Isaac Newton. Desde la estación espacial de Azetomix. Y aquí comenzamos.
Hola mixeros, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bueno, pues ahora transmitiéndoles ya la tercera conferencia aquí desde la estación espacial de AZ Mix. Justamente estamos pasando por mi país ahorita, sí, señor, México, sí. Estamos pasando por el lado mexicano, exactamente la hora nos dicen allá que son las 6:33 de la tarde, justo ahorita a tiempo que estamos grabando desde la estación espacial de AZ Mix. Aquí en la órbita, bueno, la atmósfera baja. Y bueno, pues aquí me acompañan los micrófonos, nada más y nada menos que nuestro astrofísico y matemático de confianza, señor Newton, ¿cómo está? Oh, la verdad, estoy aquí bastante cómodo desde la estación espacial de el canal. Y bueno, pues realmente la observación de estrellas está perfecto. Ahorita me agarraron haciendo algunas ecuaciones que me inspiró un poco este grandioso libro. Pero en fin, pues, ¿cómo está eso si comenzamos? Sí, señores, ya nada más falta que ahorita. Ah, creo que. Hola, hola. Espérame, Loli. Ya puede entrar. ¿Cómo está Loli Subi? Hola, hola, Zetamis. Aquí la atmósfera se siente más tranquila, ¿no cree? Sí, la verdad es que porque, bueno, ahora entiendo por qué la lamparita estaba un poco más, fallando, ya que había una falla en los paneles solares en el sistema de corriente y bueno, lo fue a reparar, así que pues, ya creo que no tengamos problemas en cuestión de eso. Pero bueno, pues, ¿qué les parece si ya comenzamos con la conferencia Sí, número 3? que el señor Newton nos ayude con el título. Ah, bueno. Oh, ya entiendo por qué quiere que nos... Sí, ya lo vi. Señor Newton va a hacernos el honor de decir la conferencia número 3 de este libro. Y justamente es de mis temas favoritos. Así que pues, ¿qué les parece si comenzamos? Pero antes no se olviden suscribirse y darle like al canal. Compartirlo para llegar a mucho más gente. Ya decimos aquí en Z-Mix. La historia continúa aquí. Conferencia número 3. Agujeros negros. La denominación Agujeros negros tiene un origen muy reciente. Fue acuñada en 1969 por el científico norteamericano John W. H. W. L. E. R. con descripción gráfica de una idea que se remonta al menos a 200 años atrás. En aquella época existían dos teorías sobre la luz. Una decía que la luz estaba compuesta de partículas y la otra que estaba hecha de ondas. Ahora sabemos que en realidad ambas teorías son correctas por la dualidad onda y partícula de la mecánica cuántica. La luz puede considerarse tanto en términos de ondas como de partículas. La teoría según la cual la luz está hecha de ondas no dejaba claro cómo respondería a la gravedad, pero si la luz estuviera compuesta de partículas, cabría esperar que ésta fuera afectada por la gravedad de la misma forma que lo son las balas del cañón, los cohetes y los planetas. Basándose en esta hipótesis, un profesor de Cambridge, John Michell, escribió un artículo en 1783 en la Philosophical Transaction of the Royal Society of London. En dicho artículo señalaba que una estrella que fuera suficientemente masiva y compacta tendría un campo gravitatorio tan intenso que la luz no podría escapar. Cualquier luz emitida desde la superficie de la estrella sería frenada por la atracción gravitatoria de la estrella antes de que pudiera llegar muy lejos. Michel sugería que podía haber muchas estrellas ahí. Aún no podemos verlas porque su luz no nos llegaría. Seguiríamos sintiendo su atracción gravitatoria. Tales objetos son lo que ahora llamamos agujeros negros. Por eso es lo que son vacíos
negros en el espacio. Que lo repita el señor Isaac. Agujeros negros. Unos años más tarde, y al parecer independientemente de Michel, un científico francés, el Marqués de Laplace. hizo una sugerencia similar. Llamaba la atención que Los agujeros negros. Laplace Laplace. la incluyó solamente en la primera y en la segunda edición de su libro Exposición del Sistema del Mundo, y le excluyó de ediciones posteriores. Quizás decidió que era una idea disparatada. De hecho, no es realmente inconsistente tratar la luz como las balas de cañón en la teoría de la gravedad de... Oh, aquí vengo yo, mi teoría de la gravitación universal, la mía, la teoría de gravedad de Newton. Porque la velocidad de la luz es fija. Una bala de cañón disparada hacia arriba desde la Tierra será frenada por la gravedad hasta que finalmente se detendrá y caerá al suelo de nuevo. Un fotón, sin embargo, debe continuar hacia arriba a velocidad constante. Entonces, ¿cómo puede afectar la gravedad Newtonana. a la luz? Pero qué buena pregunta. No hubo una teoría consistente del efecto de la gravedad sobre la luz hasta que Einstein. formuló la relatividad general en 1915, e incluso entonces hubo que esperar mucho tiempo antes de que se dedujese las implicaciones de la teoría para las estrellas masivas. Para entender cómo podríamos formarse un Agujero negro. tenemos que entender primero el ciclo vital de una estrella. Una estrella se forma cuando una gran cantidad de gas, fundamentalmente Hidrógeno. H. empieza a colapsar sobre sí mismo debido a su atracción gravitatoria. A medida que el gas se contrae, los átomos colisionan entre sí cada vez con más frecuencia y a velocidades cada vez mayores. El gas se calienta. Con el tiempo, el gas estará tan caliente que cuando los átomos de Hidrógeno. H. colisionen ya no rebotarán unos en otros, sino que en su lugar se fusionarán para formar átomos de Helio. He. el calor liberado en esta reacción, que es similar a una bomba de Hidrógeno. controlada, es lo que hace que brillen las estrellas. Este calor adicional incrementa también la presión del gas hasta que es suficiente para contrarrestar la atracción gravitatoria y el gas deja de contraerse. Es un poco parecido a un globo en el que hay un equilibrio entre la presión del aire interior que trata de hacer que el globo se expanda y la tensión de la goma que trata de hacer el globo más pequeño. Las estrellas permanecerán estables durante mucho tiempo, mientras el calor procede de las reacciones nucleares equilibre la atracción gravitatoria. No obstante, con el tiempo, la estrella agotará su Combustible. Su hidrógeno. H. y los demás combustibles nucleares. Lo paradójico es que cuando más combustible tiene la estrella, inicialmente antes se agota. La razón es cuando más masiva es la estrella, más caliente tiene que estar para equilibrar su atracción gravitatoria. Y cuando más caliente esté, con más rapidez consumirá su combustible. Nuestro Sol tiene probablemente combustible suficiente para otros 5.000 millones de años aproximadamente, pero las estrellas más masivas pueden consumir su combustible en tan solo 100 millones de años, un tiempo mucho menor
que le da del universo. Cuando la estrella agote el combustible, empezará a enfriarse y con ello a concentrarse. Lo que podría suceder entonces no empezó a entenderse hasta la década de 1920. En 1928 un estudiante de licenciatura indio llamado Sauveras. No, mire, le voy a decir el nombre porque está un poquito enredado. A ver, A ver, es Subrahmanyan. Suberaniañan. Y luego el apellido es Chhadrashekar. Sadrashkakrak. Que incomplicados en pecados sin Dios. Partió en barco hacia Inglaterra para estudiar en Cambridge con el astrónomo británico Sir Arthur Eddington. Eddington. Donde yo estudié. Genial. Eddington era un experto en relatividad general. Se cuenta que a principios de la década de 1920, un periodista le dijo a Eddington que había oído que solo había 3 personas en el mundo que entendían la relatividad general. Eddington respondió: no se me ocurre quién es la tercera persona. Durante su viaje desde la India, Chandrasekhar calculó qué tamaño podría tener una estrella, seguir manteniéndose contra su propia gravedad una vez que hubiese consumido todo su combustible. La idea era esta: cuando la estrella se hace pequeña, las partículas materiales están muy juntas, pero al principio de exclusión de Pauli dice que 2 partículas materiales no pueden tener la misma posición y la misma velocidad. Por consiguiente, las partículas materiales deben tener velocidades muy diferentes. Esto las hace alejarse unas de otras y por eso tiende a hacer que la estrella se expanda. Así una estrella puede mantenerse con un radio constante gracias a un equilibrio entre la atracción de la gravedad y la repulsión que surge del principio de exclusión. De la misma forma que su vida anterior, la gravedad estaba equilibrada por el calor. No obstante, Chandrasekhar advirtió que existe un límite para la repulsión que puede proporcionar el principio de exclusión. Según la teoría de la relatividad, la diferencia máxima entre las velocidades de las partículas materiales de la estrella no puede ser mayor que la velocidad de la luz. Esto significaba que puede la estrella se hiciera suficientemente densa, la repulsión provocada por el principio de exclusión sería menor que la atracción de la gravedad. Chandrasekhar calculó que una estrella fría con una masa de aproximadamente 1,5 veces de masa del Sol no podría mantenerse contra su propia gravedad. Esta masa se conoce ahora como el límite de Chandrasekhar. Enseñar. Continuamos. Esto tenía serias consecuencias para el destino final de las estrellas masivas. Si la masa de una estrella es menor que el límite de Chandrasekhar, con el tiempo puede dejar de concentrarse y se asentará en un posible estado final como una enana blanca, como un radio de unos pocos miles de kilómetros y una densidad de cientos de toneladas por centímetro cúbico. Una enana blanca se mantiene gracias a la repulsión derivada del principio de exclusión. Entre los electrones que hay en una materia, podemos observar un gran número de dichas estrellas enanas blancas. Una de las primeras en ser descubierta es la estrella que orbita en torno a Sirio.
la estrella más brillante en el cielo nocturno. Justamente este final que hablan de las enanas blancas es el final que le espera a nuestro Sol dentro de unos 5.000 millones de años después de pasar por una gigante roja. De eso pueden investigar sobre las estrellas, ya que hice un documental sobre las estrellas hace unos cuantos años. Así que pues pueden consultar ahí especial de estrellas en nuestras listas de reproducción. Ahora sí, continuemos. Asimismo, se advirtió que había otro posible estado final para una estrella, con una masa límite de también 1 o 2 veces la masa del Sol, pero mucho más pequeña incluso que la enana blanca. Dichas estrellas se mantendrían por la repulsión derivada del principio de exclusión entre los neutrones y protones, y ya no entre los electrones. Por eso fueron llamadas estrellas de neutrones. Tendrían un radio de tan solo unos 10 kilómetros y una densidad de 100 millones de toneladas por centímetro cúbico. En el momento en que se predijeron por primera vez, no había ninguna forma que pudieran observarse estrellas de neutrones y no se detectaron hasta hace mucho tiempo después. Por otra parte, las estrellas con masa por encima del límite Chandrasekhar tienen un gran problema cuando llegan a agotar su combustible. En algunos casos podrían explotar o arreglárselas para expulsar suficiente materia para reducir una masa por debajo del límite. Pero era difícil creer que esto sucediera, siempre independientemente de lo grande que fuera la estrella. ¿Cómo sabría la estrella que tenía que perder peso? E incluso si la estrella consiguiese entender masa suficiente, ¿qué sucedería si se añadía más masa en una enana blanca o en una estrella de neutrones para llevarla por encima del límite? Colapsaría hasta una densidad infinita. A Eddington le horrorizaba las consecuencias que se deducían de ello y se negó a aceptar el resultado de Chandrasekhar. Pensó que simplemente no era posible que una estrella llegara a colapsar hasta quedar reducida a un punto. Esta era la opinión de la mayoría de los científicos. El propio Einstein escribió un artículo en el que afirmaba que las estrellas no se contraerían hasta un tamaño nulo. La hostilidad de otros científicos, en especial de Eddington, su antiguo profesor y una autoridad destacada en la estructura de las estrellas, persuadido por Chandrasekhar para abandonar esa línea de trabajo y orientarse hacia otros problemas de astronomía. Sin embargo, cuando se le concedió el Premio Nobel en 1983, fue al menos en parte por su primer trabajo sobre la masa límite de las estrellas frías. Chandrasekhar había demostrado que el principio de exclusión no podía detener el colapso de una estrella con una masa superior al límite de Chandrasekhar. Pero el problema de entender lo que le sucedería a tal estrella según la relatividad general siguió abierto hasta 1939, cuando fue resuelto por un joven norteamericano, Robert Oppenrose. No se adelanten, es que la lamparita se nos apaga justo cuando ya tenemos que leer el título. A ver, es Robert, está bien, se los voy a deletrear. Oppenheimer. Oppenheimer. Ok, sin embargo, su resultado sugería que no había ninguna consecuencia observacional que pudiera ser destacada por los telescopios de la época. Entonces estalló la Segunda Guerra Mundial y el propio Einstein. no,
Oppenheimer, ajá, se vio involucrada en el proyecto de la bomba atómica. Después de la guerra, el problema del colapso gravitatorio cayó en el olvido, cuando la mayoría de los científicos les interesaba por lo que sucedía en la escala del átomo y su núcleo. Sin embargo, en la década de 1960 se reavivó el interés en los problemas en la gran escala de la astronomía y la cosmología, gracias al aumento en el número y alcance de las observaciones astronómicas que supuso la aplicación de la tecnología moderna. Entonces el trabajo de Oppenheimer fue redescubierto y ampliado por varias personas. La imagen que tenemos ahora del trabajo de Oppenheimer es la siguiente. El campo gravitatorio de la estrella cambia las trayectorias de los rayos de luz en el espacio-tiempo respecto a las que habrían sido si la estrella no estuviera presente. Los conos de luz que indican las trayectorias que siguen en el espacio y el tiempo, los destellos de luz emitidos desde sus vértices se curvan ligeramente hacia adentro cerca de la superficie de la estrella. Esto queda de manifiesto en la curvatura de la luz procedente de estrellas. Préndanos la lamparita, por favor, ya. Estrellas lejanas que pueden observarse durante un eclipse de sol. Cuando la estrella se contrae, el campo gravitatorio en su superficie se hace más intenso y los conos de luz se curvan más hacia adentro. Esto hace más difícil que la luz de la estrella escape y la luz parece más tenue, más roja para un observador distante. Finalmente, cuando la estrella se ha contraído hasta un cierto radio crítico, el campo gravitacional de la superficie se hace tan intenso que los conos de luz están tan inclinados hacia adentro que la luz ya no puede escapar. Según la teoría de la relatividad, nada puede viajar más rápido que la luz. Por lo tanto, si la luz no puede escapar, ninguna otra cosa puede hacerlo. Todo es remitido por el campo gravitatorio. De este modo hay un conjunto de sucesos, una región del espacio-tiempo, de la que no es posible escapar para llegar a un observador distante. Esta región es lo que llamamos un agujero negro. Sus fronteras se denominan el horizonte de sucesos. Coincide con las trayectorias de los primeros rayos luminosos y que dejan de escapar del agujero negro. Continuamos. Para entender lo que uno vería si estuviera observando el colapso de una estrella para formar un agujero negro, hay que recordar que en la teoría de la relatividad no hay tiempo absoluto. Cada observador tiene su propia medida del tiempo. El tiempo para alguien situado sobre una estrella será diferente del tiempo para alguien situado a cierta distancia debido al campo gravitatorio de la estrella. Este efecto se ha medido en un experimento realizado en la Tierra con relojes situados en la parte superior y en la parte inferior de una torre. Supongamos que un intrépido astronauta situado en la superficie de la estrella en colapso enviará una señal cada segundo según su reloj a una nave espacial que orbita en torno a la estrella. En algunos instantes en su reloj, digamos las 11 en punto, la estrella se contraería por debajo del radio crítico en el campo gravitatorio. Se hiciera tan intenso que las señales ya no llegarían a la nave espacial.
Sus compañeros que observan desde la nave espacial encontrarían que los intervalos entre señales sucesivas procedentes de astronautas que hacen cada vez mayores a medida que se acercan las 11 en punto. Sin embargo, el efecto sería muy pequeño antes de las 10:59:59. Solo tendremos que esperar poco más de un segundo entre la señal 19:59:58 del astronauta y la que envió cuando su reloj marcaba 10:59:59, pero tendría que esperar indefinidamente para la señal de las 11 en punto. Las ondas luminosas emitidas desde la superficie de la estrella entre las 10:59:59 y las 11 en punto por el reloj del astronauta se distribuirían sobre un periodo de tiempo infinito, visto desde la nave espacial. El intervalo de tiempo entre la llegada de ondas sucesivas a la nave espacial se harían cada vez mayor y con ello la luz procedente de la estrella padecería cada vez más roja y más débil. Finalmente la estrella se haría tan oscura que ya no podría verse desde la nave espacial. Todo lo que quedaría sería un agujero negro en el espacio. No obstante, la estrella seguiría ejerciendo la misma fuerza gravitatoria sobre la nave espacial. La razón es que la estrella continúa siendo visible para la nave espacial, al menos en teoría. Sucede simplemente que la luz procedente de la superficie está tan desplazada hacia el rojo por el campo gravitatorio de las estrellas que no puede verse. Sin embargo, el desplazamiento hacia el rojo no afecta el campo gravitatorio de la propia estrella. Por eso la nave espacial seguirá orbitando en torno al agujero negro. El trabajo que hicimos Roger Penrose y yo entre 1965 y 1970 demostraba que según la relatividad general debe de haber una singularidad de densidades infinitas dentro del agujero negro. Resulta muy parecido al Big Bang. en comienzo del tiempo, salvo que ahora habría un final de tiempo para el cuerpo que colapsa y el astronauta. En la singularidad, las leyes de la ciencia y nuestra capacidad de predecir el futuro dejarían de ser válidas. Sin embargo, cualquier observador que permaneciera fuera de él Agujero negro. no se vería afectado por este estallido de predecibilidad, porque ni la luz ni ninguna otra señal puede llegarle de la singularidad. Este hecho notable llevó a Roger Pearson a proponer la hipótesis de censura cósmica, que podrá parafrasearse con Dios aborrece una singularidad desnuda. En otras palabras, las singularidades producidas por un colapso gravitatorio solo se dan en lugares como los Agujeros negros. donde están decentemente ocultas a la vista exterior de un horizonte de sucesos. Esto es lo que se conoce como la hipótesis de censura cósmica débil. Proteger a los observadores que permanecen fuera Agujero negro. de las consecuencias de la ruptura del predecible que ocurre en la singularidad, pero desprotege al desafortunado astronauta que cae en él. Agujero negro. ¿No debería Dios proteger también su pudor? Existen algunas soluciones de las ecuaciones de la relatividad general en las que es posible que nuestro astronauta vea una singularidad desnuda.
Él puede evitar la singularidad y en su lugar caer a través de un y también un agujero de gusano. y salir en la otra región del universo. Esto ofrecería grandes posibilidades para viajar en el espacio y en el tiempo, pero por desgracia parece que todas las soluciones pueden ser sumamente inestables. La mínima perturbación, tal como la presencia de un astronauta, puede cambiarlas de modo que el astronauta no puede ver la singularidad hasta que tropieza con ella y su tiempo llegará a un final. En otras palabras, la singularidad siempre yace en su futuro y nunca en su pasado. La versión fuerte de la hipótesis de censura cósmica establece que en una solución realista las singularidades yacen o bien enteramente en el futuro, como las singularidades de colapso gravitatorio, o enterarme en el pasado, como en el Big Bang. si fuera válida alguna versión de las hipótesis de censura. Las consecuencias serían enormes, porque cerca de la singularidad desnuda quizás sea imposible viajar al pasado, aunque sería del agrado de los escritores de ciencia ficción. Significaría que ninguna vida estaría a salvo para siempre. Alguien podría ir al pasado y matar al padre o a la madre de cualquier persona antes de que ésta fuera concebida, en un colapso gravitatorio para formar un Agujero negro. los movimientos estarían reprimidos por la emisión de ondas gravitatorias. Por consiguiente, cabría esperar que no pasase de demasiado tiempo antes de que él Agujero negro. se asentara en un estado estacionario. Generalmente se supone que este estado estacionario final dependería de los detalles del cuerpo que habían colapsado para formar el Agujero negro. luego él Agujero negro. podría tener cualquier forma y tamaño, e incluso su forma podría ser no fija, sino en su lugar sería pulsante. Sin embargo, en 1967, un artículo escrito en Dublín por Werner Israel provocó una revolución en el mundo en el estudio de los Agujeros negros. Israel demostró que cualquier Agujero negro. que no estuviera rotando debía ser perfectamente redondo o esférico. Además, su tamaño solo dependería de su masa. De hecho, podría describirse por una solución particular de las ecuaciones de Einstein. que serían conocidas desde 1917, cuando fue encontrada por Carlo, no sé si me puedan ayudar, es K-A-R-L, y luego es S-C-H-W-A-R-Z-C-H-I-L-D. Schwarzenegger. Muy poco después del descubrimiento de la relatividad general. Al principio el resultado de Israel fue interpretado por muchas personas, entre ellos el propio Israel, como una prueba de que solo se formarían Agujeros negros. a partir del colapso de cuerpos que fueran perfectamente redondos o esféricos, puesto que ningún cuerpo real sería perfectamente esférico. Esto significa que, en general, el colapso gravitatorio llevaría a singularidades desnudas. No obstante, había una interpretación diferente del resultado de Israel que fue detenida por Roger Persson y John Wheeler,
en particular. Consistía en que un agujero negro debería comportarse como una bola de fluido, aunque un cuerpo podría empezar en un estado no esférico a medida que colapsaría para formar un agujero negro. se asentaría en un estado esférico debido a la emisión de ondas gravitatorias. Cálculos posteriores apoyaron esta idea y llegó a tener una aceptación general. El resultado de Israel solo se refiere al caso de los Agujeros negros. formados a partir de cuerpos sin rotación. Siguiendo la analogía con una bola de fluido, cabría esperar que un Agujero negro formado por el colapso de un cuerpo en rotación no sería perfectamente redondo, sino que tendría un abultamiento alrededor del ecuador debido al efecto de la rotación. Podemos observar un pequeño abultamiento de este tipo en el Sol, causado por su rotación una vez cada 25 días más o menos. En 1963, Roy Kerr, un neozelandés, había encontrado un conjunto de soluciones agujeros negros. de las ecuaciones de la relatividad general más generales que las soluciones de Schwarzschild. ¿Sí está bien? Schwarzschild. Estos Agujeros negros de Kerr rotan a una velocidad constante y su tamaño y forma dependen solamente de su masa y velocidad de rotación. Si la rotación era nula, el agujero negro era perfectamente redonda y la solución era idéntica a la solución de con ese acetona. Schrödinger. Pero si la rotación era distinta de cero, el Agujero negro se abomba hacia afuera cerca de su ecuador. Por lo tanto, era natural conjeturar que un cuerpo en rotación que colapsara para formar un agujero negro terminaría en un estado descrito por la solución de Kerr. Kerr. En 1970, mi colega y compañero como estudiante de investigación, Brandon Carter, dio el primer paso para la demostración de esta conjetura. Probó que con tal de que un agujero negro en rotación estacionaria estuviera en un eje de simetría como una peonza giratoria, su tamaño y su forma dependería solo de su masa y su velocidad de rotación. Más tarde, en 1971, Will, ¿me ayuda? es ¿Quién escribió el libro? sí. ¿Cómo se pronuncia el nombre del Pero autor? Stephen Wally Hawkins. Ah, bueno, Acetamix. No, eso de estar aquí en un área que no es la Tierra sí nos afecta un poquito. A ver, dice, más tarde, en 1900, yo mismo, o sea, ¿quién? Stephen Wally Hawkins. Ajá. Demostró que cualquier agujero negro en rotación estacionaria tendrá realmente tal eje de simetría. Por último, en 1973, David Robinson, en el King's College de Londres, utilizó los resultados de Carter y los míos para demostrar que la conjetura había sido correcta. Un Agujero negro semejante tenía que ser realmente la solución de Kerr. De este modo, tras el colapso gravitatorio, un
agujero negro, debe asentarse en un estado en el que podría estar rotando, pero no pulsando. Además, su tamaño y su forma dependerían solamente de su masa, su velocidad de rotación y no la de la naturaleza del cuerpo, que hubiera colapsado para formarlo. Este resultado llegó a conocerse por la máxima: un agujero negro un agujero negro, un agujero negro no tiene pelo. significa que una gran cantidad de información sobre el cuerpo que ha colapsado debe perderse cuando se forma un Agujero negro. porque después de ello todo lo que podemos medir acerca del cuerpo en su masa y su velocidad de la rotación. La importancia de esto se verá en la próxima conferencia. El teorema de ausencia de pelo o es también de gran importancia práctica porque restringe enormemente las clases posibles de Agujeros negros. Gracias a ello se pueden hacer modelos detallados de objetos que podríamos contener Agujeros negros. y comparar las predicciones de los modelos con las observaciones. Los Agujeros negros son uno de los pocos casos en la historia de la ciencia en los que un teorema se desarrolla con gran detalle, como un modelo matemático, antes de que hubiera alguna prueba a favor de su corrección, procedente de observaciones. De hecho, este solía ser el argumento principal de los detractores de los agujeros negros. ¿Cómo se podría creer en objetos cuya única prueba eran cálculos basados en la dudosa teoría de la relativa general? Pero en 1963, Martin Schmidt, un astrónomo del observatorio de Monte Palomar en California, descubrió un objeto débil y parecido a una estrella en la dirección de una fuente radioonda llamada 3C273, es decir, fuente número 273 en el tercer catálogo de Cambridge de radiofuentes. Cuando emitió el desplazamiento hacia el rojo del objetivo, encontró que era demasiado grande para ser causado por un campo gravitatorio. Si hubiera sido un desplazamiento hacia el rojo, el gravitatorio, el objeto tendría tan masivo y estar tan próximo a nosotros que perturbaría las órbitas de los planetas en el sistema solar. Esto sugirió que en realidad el desplazamiento hacia el rojo estaba causado por la expansión del universo, lo que a su vez significa que el objeto estaba a su distancia muy grande. Y para ser visible a una distancia tan grande, el objeto debería ser muy brillante, estar emitiendo una enorme cantidad de energía. El único mecanismo imaginable que podía producir tan grandes cantidades de energía parecía el colapso gravitatorio, no solo de una estrella, sino de toda la región central de una galaxia. Ya se había descubierto otros varios objetos cuasiestelares o cuasalares similares, todos con grandes desplazamientos hacia el rojo, pero está demasiado alejados y es demasiado difícil observarlos para obtener una prueba concluyente de los agujeros negros. En 1967 llegaron las noticias más alentadoras para la existencia de los Agujeros negros. como el descubrimiento por parte de una estrella, como el descubrimiento por parte de un estudiante de la investigación en Cambridge, Jocelyn Bell, de algunos objetos celestiales que estaban emitiendo pulsos regulares de radioondas. Al principio, Jocelyn y su supervisor, Anthony, si me ayuda, Zetamix, H-E-W-I-S-H. Hawesh. Pensaron que quizás había entrado en contacto con una civilización ajena a la galaxia.
De acuerdo con el seminario en el que anunciaron su descubrimiento, llamaron a las primeras 4 fuentes encontradas LGM-1-4, donde LGM eran las siglas de Little Green Men, hombrecillos verdes. No obstante, a final, ellos y todos los demás llegaron a la conclusión menos romántica de estos objetos, a los que se les dio el nombre de pulsares. Eran en realidad estrellas neutrones en rotación. Emitían pulsos de radioondas debido a una complicada interacción entre sus campos magnéticos y la materia circundante. Sin duda era una mala noticia para los escritores de western espaciales, pero muy esperanzadora para el pequeño número de los que creíamos en los agujeros negros. En esa época era la primera prueba positiva de que existían estrellas de neutrones. Una estrella de neutrones tiene un radio de unos 10 kilómetros, solo unas pocas veces el radio crítico en el que una estrella se convierte en un agujero negro. Si una estrella puede colapsar hasta un tamaño tan pequeño, no era razonable esperar que otras estrellas pudieran hacerlo a un tamaño aún menor y convertirse en Agujeros negros. como podríamos detectar un Agujero negro. si por su misma definición no emite luz alguna. Sería como buscar un gato negro en un depósito de carbón. Afortunadamente, una manera, pues, como lo señaló John Michell en su artículo pionero en 1783, un Agujero negro. sigue ejerciendo su fuerza gravitatoria sobre los objetos vecinos. Los astrónomos han observado varios sistemas en los que 2 estrellas orbitan una alrededor de la otra, atraídas mutuamente por la gravedad. También han observado sistemas en los que solo hay una estrella visible que está orbitando en torno a alguna compañera visible. Por supuesto, no se puede concluir de inmediato que la compañera de un Agujero negro. pueda ser sencillamente una estrella demasiado débil para verse. Sin embargo, algunos de estos sistemas, como el llamado CYGNUS Cygnus X1, son también fuentes inmensas de rayos X. La mejor explicación para este fenómeno es que los rayos X son generados por materias que han sido arrastradas de la superficie de la estrella visible, mientras caen hacia la compañera invisible adquieren un movimiento en espiral, parecido al movimiento de agua cuando se vacía una bañera, y se hace muy caliente, emitiendo rayos X. Para que funcione este mecanismo, el objeto visible tiene que ser muy pequeño, como una enana blanca, una estrella de neutrones o un Agujero negro. A partir del movimiento observado de la estrella visible se puede determinar la mínima masa posible del objeto visible. En el caso de Cygnus X1, esta es una de 6 veces la masa del Sol. De acuerdo con el resultado de Chandrasekhar, es demasiado grande para que el objeto invisible sea una enana blanca. Es también una masa demasiado grande para ser una estrella de neutrones. Parece, por lo tanto, que debe ser un agujero negro. Hay otros modelos para explicar Cygnus X1, que no incluyen un agujero negro. pero todos son demasiado inverosímiles. Agujero negro. Parece ser la única explicación realmente natural para las observaciones. Pese a ello, tengo hecha una apuesta con Kim Turner del Instituto de Tecnología de California a que Cygnus X1 no contiene un agujero negro. Es
esta es para mí una fortuna de cubrirme. He trabajado mucho sobre los agujeros negros, y todo se echaría a perder si resultara que los agujeros negros. no existen. Pero si así fuera, al menos tendría el consuelo de ganar mi apuesta, que me proporcionaría una inscripción de 4 años a la revista Private Ace. ¡Qué buen ofertón! Si los agujeros Agujeros negros. existen, Kimp solo tendría un año de inscripción a Penthouse, porque cuando hicimos la apuesta en 1975 estábamos seguros al 80% de que Cygnus era un... Agujero negro. Ahora diríamos que estamos seguros casi al 95%, pero la apuesta todavía tiene que dirimirse. Hay pruebas a favor de los Agujeros negros. en otros varios sistemas en nuestra galaxia y a favor de los Agujeros negros. muchos mayores en los centros de otras galaxias y causares. También Cuásares. gracias a Zetamix. También cabe considerar la posibilidad de que hubiera Agujeros negros. con masas mucho menores que la del Sol. Tales Agujeros negros. no podrían formarse por colapso gravitatorio, porque sus masas están por debajo de la línea límite de Hardt-Brandt-Schellhardt. Las estrellas de esta masa pequeña pueden mantenerse con la fuerza de la gravedad, incluso cuando han agotado su combustible nuclear. Por eso los Agujeros negros. de masa pequeña solo podrían formarse si la materia fuera comprimida hasta densidades enormes por presiones externas muy altas. Tales condiciones podrían darse en una bomba de Hidrógeno. muy grande. El físico John Wheeler. calculó en cierta ocasión que si se toma toda el agua pesada de todos los océanos del mundo, se podría construir una bomba de Hidrógeno. que comprimiría tanto la masa en el centro que se crearía un, Agujero negro. pero lamentablemente no quedaría nadie para observar. Una posibilidad más práctica en tales es que tales Agujeros negros. de masa pequeña podrían haberse formado en las altas temperaturas y presiones del universo muy primitivo. Podrían haberse formado los Agujeros negros. si el universo primitivo no hubiera sido perfectamente suave y uniforme, porque en tal caso una región pequeña que fuera más densa que la media podría comprimirse de esta manera para formar un Agujero negro. Sin embargo, sabemos que debió de haber alguna irregularidad, porque de lo contrario, la materia del universo seguiría estando distribuida de manera perfectamente uniforme en la época actual, en lugar de estar agrupada en estrellas y galaxias. El que las irregularidades requeridas para explicar las estrellas y las galaxias hubieran conducido o no a la formación de un número significativo de estos Agujeros negros. primordialmente depende de las condiciones detalladas en el universo primitivo. Por eso, si pudiéramos determinar cuántos Agujeros negros. primordiales hay ahora, aprenderíamos mucho sobre las capas más tempranas del universo. Los Agujeros negros. primordiales con masa de más de 1.000 millones de toneladas, la masa de una gran montaña, podrían detectarse solamente por su influencia gravitatoria sobre otra materia visible o sobre la expansión del universo. Sin embargo, como veremos en la conferencia siguiente, los Agujeros negros. no son en realidad. Agujeros negros. Después de todo,
resplandecen como un cuerpo caliente y cuando más pequeños son más resplandecientes. Así es que paradójicamente los Agujeros negros. más pequeños podrían resultar más fáciles de detectar que los grandes. Bueno, agradecemos al señor Isaac Newton que se ha ido a descansar un ratito, porque creo que ahora sí nos afectó un poquito este ambiente de la cápsula. No se preocupen, yo estaba acá un rato, la verdad no estaba descansando, yo la verdad estaba pues poniendo mucha atención, la verdad sí, me fue un poco por hacer mis ecuaciones, así que no se dieron cuenta, soy muy sigiloso aunque este episodio de la estación especial no lo sea, pero bueno, pues aquí estamos, gracias señorita por habernos pues leído esta gran conferencia, bastante interesante por cierto. Muchas gracias Loli Subi, algo que decir antes de irnos. Bueno, a las cápsulas. No, pues realmente espero que les esté gustando la lectura y disculpen que mi tono de voz es bajo, pero si de por sí en la tierra me costaba trabajo, Con el casco, pues aquí que entre casco y todo sí es un poquito más difícil, pero espero que sigan disfrutando la lectura de este gran libro que se llama La teoría de todo, escrito por Stephen W. Hawking. Bueno, muchas gracias, nos vemos pronto. Gracias, señor Isaac Un Newton, pozo. cuídese. Bueno, ceros, pues muchísimas gracias por andar con nosotros. Ya ahorita, otra vez, ya le dimos una vueltecita. Bueno, un cuarto de vuelta aquí a la Tierra. Ya estamos de la parte medianoche día, amaneciendo. Pero bueno, pues esperando que les haya gustado mucho. Muchas gracias, señor Newton, por andar con nosotros también, apoyándonos con algunas cuestiones que también nosotros no entendemos. Y bueno, pues hoy vimos uno de mis temas favoritos, mixeros, los agujeros negros. Que por cierto, justamente hice un pequeño video cuando apenas empezábamos el canal. Se llama 22 de noviembre del 2019. No sé por qué se puso así YouTube conmigo, pero bueno, ahí lo pueden consultar. Y bueno, pues hablamos un poco sobre los agujeros negros y también justamente de estos últimos, los agujeros negros primordiales que seguramente pues existieron a los principios del universo, en los primeros segundos del universo, del Big Bang. ¿Podrán existir? Seguramente la ciencia y el tiempo lo dirán. Pero bueno, mixeros, ahora sí nos vemos muy pronto. Y bueno, pues ya ahorita nos vamos ahorita a las cápsulas un rato. Vamos a descansar aunque sea un rato. Hoy fue un día bastante activo. Así que pues nos vemos pronto, mixeros, en la siguiente conferencia número 4. No, sí, la próxima ya la número 4. Esta es la conferencia número 3 de este grandioso libro, La teoría del todo, por el maestro de los agujeros negros. Sí, señor, su casi descubridor, el que le dio vida y forma a estos objetos tan extraños del universo, Stephen W. Hawking. Pero bueno, mixeros, pues ahora sí nos vemos muy pronto. Gracias, señor Newton, y bueno, pues ahí nos vemos. Saludos a todos allá en tierra, y recuerden, mixeros, que esto continuará. Cambio fuera a Z-Mix, desde la estación espacial de Z-Mix, al igual que el señor Isaac Newton. Hasta luego, cambio fuera, tierra. Ay, señor Newton, ya terminamos la transmisión. Creo que esta música estará buena para dormir, ¿no? Bueno, para descansar aunque sea un rato. ¿Gusta una taza de té? Aquí todavía en la estación espacial se toma té. Oh, solo un postre. Mire, le voy a enseñar. Este es un postre conocido como crepas, porque ve que le dije que el pan no es aquí muy recomendado. Bueno, pues aquí tenemos una tortilla de harina. Y le vamos a poner mermelada. Le ponemos tantito queso crema. Y nada más la calentamos un poco. Y listo, tenemos una crepa. Oh, sí me dio decir. Y con té sabe mucho mejor.
Ya. Ay, de estos de estos no estoy esperando. Ay, que ya te metieron en los pasos. Cine